Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 13 de mayo del año 2020, Día de la Virgen de Fátima. Habrá que pedirle, sin duda alguna, por nuestro país. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejía, que tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Venezuela figura junto a Irán, Corea del Norte, Siria y Cuba entre los países que no cooperan con Estados Unidos en sus esfuerzos contra el terrorismo. En un comunicado, una comunicación, mejor dicho, enviada al Congreso ayer, el gobierno norteamericano advirtió que el régimen de Nicolás Maduro continuó proporcionando entornos permisivos para los grupos terroristas en la región para que mantengan su presencia. En el informe, las autoridades recuerdan que el Departamento de Justicia presentó cargos judiciales contra Maduro por mantener relación criminal con las FARC por más de 20 años. Además, el FBI investiga a firmas mexicanas y europeas por participar en el comercio de petróleo venezolano, violando las sanciones de Estados Unidos, según publicó la agencia Reuters. Entre las empresas con sede en México se encuentran Libre a Bordo, Schlager Business Group y el grupo Yomadi Logistics and Cargo. Por cierto, PDVSA pagó $15 millones a la firma del excongresista republicano por Florida, David Rivera, para mejorar su reputación en los Estados Unidos. Por el contrato firmado con Interamerican Consulting, la firma de Rivera, Petróleos de Venezuela ofreció hasta $50 millones en 2017, según lo publicó Bloomberg. Para aquellos que preguntan dónde está el dinero de todos los venezolanos, y eso lo decimos nosotros. Por cierto, la embajada, el gobierno francés, mejor dicho, emitió comunicado expresando su firme condena a las medidas tomadas en los últimos días que socavan el funcionamiento normal de su representación diplomática en Caracas. Esas medidas son contrarias a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Esta posición se expresó cuando se convocó al embajador de Venezuela en Francia ante el Ministerio de Asuntos Exteriores. Las autoridades francesas esperan el fin inmediato de estas medidas para restablecer el funcionamiento normal de la representación diplomática y aparentemente, esto consiste en el corte de servicios como electricidad y gas, además de la ubicación de controles de la policía política en las inmediaciones de la residencia del embajador. Varios datos. Concecomercio abogó por flexibilizar el confinamiento en Venezuela después del anuncio de Nicolás Maduro sobre la extensión del estado de alarma por 30 días más. Solo el 15% de las empresas en Margarita asegura poder sobrellevar la cuarentena por 90 días, tal y como lo arrojó encuesta de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, y según la OMS, el coronavirus podría no desaparecer jamás. La pregunta que nos hacemos es si el régimen venezolano, va a extender el confinamiento para siempre, y lo decimos evidentemente con preocupación y con ironía. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Pablo Guanipa, gobernador electo por el Zulia, dirigente de Primero Justicia, quien sufrió golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la constituyente comunal. Diputado, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. María Alejandra, buenas tardes. Aquí me tienes metido en el carro porque otra vez se fue la luz. Y ayer no pudimos hacer la entrevista y hoy tomé algunas previsiones para poderla hacer. Es impresionante la situación de deterioro creciente del estado Zulia y de toda Venezuela. Es el problema eléctrico, es el problema de la gasolina, que se une uno con el otro, es el problema de la provisión de alimentos, es el problema del hambre de la gente, del dinero que no alcanza absolutamente para nada.
de todo lo que vivimos en materia de servicios públicos, mientras la dictadura asume la posición muy cómoda de decir cuarentena, 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 30 días más, 30 días más. De repente dicen que vamos a seguir en esto todo el año, que vamos a esperar que inventen una vacuna. A ellos no les importa absolutamente nada. Lo único que les importa es mantenerse en el poder que usurpan. No he escuchado una sola medida alternativa que permita que la gente pueda vivir una cuarentena decente. Y eso es algo que atenta en contra de la dignidad de la persona humana y que es atribuible completamente a esta dictadura de Nicolás Maduro. Esto me da pie para la primera pregunta, diputado, porque da la impresión, a la luz del escenario que usted comparte con nosotros, bueno, el cambio es más necesario que nunca en nuestro país. ¿Cómo alcanzar el objetivo? Sobre todo tomando en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos días. Usted en una entrevista con medio de comunicación digital decía que habían cometido desde la alternativa errores importantes. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, siempre, evidentemente somos humanos y cometemos errores y muchas veces los hemos conversado, ¿no? Pero yo creo que ningún error exime a Nicolás Maduro de la responsabilidad que tiene en la tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Ningún error exime al país de la necesidad que todos tenemos de salir lo más pronto posible de esta situación que estamos viviendo con el señor Nicolás Maduro y con quienes lo acompañan como cómplices. Así que nosotros tenemos esa gran responsabilidad con el país. Yo sé que muchas veces la gente, bueno, se llena de desesperanza, de desesperación, se llena de desconcierto, de dudas. Y yo creo que frente a eso, nosotros tenemos que responder con unidad, pero la unidad tiene que ser con la posibilidad de que podamos hacer críticas constructivas, la unidad tiene que ser desde la transparencia, la unidad tiene que ser desde la claridad de foco. Nosotros no podemos desviarnos del foco fundamental, que es lograr que se produzca el cambio político en Venezuela. Así que todo eso configura la necesidad de que nos reunamos, revisemos cosas y sigamos adelante. Usted decía en esta misma entrevista que la carta que publicó hace días Primero Justicia pidiendo responsabilidades por los hechos en medio de la supuesta incursión con barcos en nuestro país, con peñeros, no significaba un deslinde de su organización de la unidad. ¿Qué puede decirnos al respecto, diputado? Que en ningún momento nosotros hemos planteado ninguna ruptura, que nosotros estamos totalmente comprometidos con la unidad democrática, que Primero Justicia es un partido presente en todos los rincones de Venezuela, que hemos trabajado en todo lo que ha significado la lucha que se ha dado en este país durante todos estos años para lograr vencer al señor Maduro, que estamos dispuestos a seguirlo haciendo, pero que siempre tenemos que tener una actitud abierta a la crítica, una actitud abierta a la revisión de todas las estrategias. Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo el tema estratégico y que eso pasa porque hagamos esas reuniones de las que te hablo, que en efecto las estamos haciendo. Yo en esa misma entrevista decía que a mí me correspondió hablar con el presidente Guaidó e informarle de la publicación de ese comunicado, y después de eso hemos hablado muchas veces acerca de la necesidad de relanzar toda esta lucha y de, bueno, todo lo que haya que revisar se revisa, todo lo que haya que investigar se investiga. Yo creo que tenemos que desarrollar investigaciones en el mismo de la Asamblea Nacional con respecto a los hechos de los últimos días y seguir adelante con el esfuerzo de ubicarnos todos en la lucha por salir del señor Nicolás Maduro. La unidad yo creo que está garantizada en medio de dificultades que pueden existir y en medio de críticas que desde la perspectiva de Primero Justicia son totalmente constructivas. Aquí no estamos peleando liderazgo, aquí no estamos peleando presencia, aquí estamos peleando la necesidad de enfocarnos en que salga Maduro de la presidencia que usurpa y que le hablemos con transparencia al país. Diputado, ¿qué les preocupa a ustedes de estos hechos? Mira, en estos hechos murió gente, y eso es algo, la vida es el don más preciado que todos tenemos. En estos hechos murió gente. Previo a estos hechos hubo todo un asunto con
la firma de una contratación, que ya hay 2 personas que renunciaron por ese hecho. Ha habido actitudes de la misma dictadura que ha informado al país que ellos estaban al tanto de lo que estaba pasando, que infiltraron, ellos mismos lo han dicho, que infiltraron ese movimiento. Yo diría que pareciera que al final de cuentas no solo lo infiltraron, sino que lo organizaron y lo condujeron, y que hasta dieron recursos para que ellos cumplieran el cometido que supuestamente tenían. Así que yo sí creo que todo esto es un asunto sumamente preocupante para el país, que tiene que investigarse, pero que no puede hacer que perdamos ese foco del que te hablo. El foco es insistir en la necesidad de que este país se libre de Nicolás Maduro, y la presión que se ejerce internamente, hoy mermada por todos estos temas del coronavirus, pero que tenemos que ver cómo la reactivamos y de qué manera lo hacemos, y la presión internacional, que aunque el coronavirus es algo mundial, ha seguido, yo creo que tiene que ayudarnos a lograr ese cambio político. Ahora, diputado, a través de medios de comunicación digitales, hablaron sobre una reunión, justamente estos contactos internos de la Asamblea Nacional, donde los partidos de la alternativa, o algunos, habrían expresado su decisión de participar en un eventual proceso electoral en nuestro país para renovar a la Asamblea Nacional. Yo le pedí un comentario porque, escuchando esta información, en principio confirmarlo, y en segundo lugar nos preguntamos, bueno, es decir, ¿en qué escenario se puede discutir una situación de esta naturaleza tomando en cuenta la gravedad de la crisis que atraviesa el país, que va a empeorar producto de las decisiones que ha anunciado el equipo de Nicolás Maduro? ¿Qué puede decirnos? Que quien esté pensando en eso en este momento podríamos ubicarlo en el grupo de los músicos del Titanic. Venezuela está en una situación profundamente grave y nosotros no podemos parecer esos músicos del Titanic que mientras el barco se hundía ellos seguían tocando sus instrumentos. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad con Venezuela y tenemos que ser coherentes con el planteamiento que se ha hecho. ¿Cuál es el planteamiento que hemos hecho nosotros? La necesidad de que se conforme un gobierno de emergencia nacional del cual no forme parte el delincuente responsable de Nicolás Maduro, del cual no forme parte el presidente interino Juan Guaidó, quien se mantendría como presidente de la Asamblea Nacional, y que se conforme un Consejo de Estado que organice la preparación con un nuevo Consejo Nacional Electoral, que se conforme un Consejo de Estado a través del cual podamos entonces iniciar un proceso electoral en Venezuela que pasa por la elección de presidente de la República y la elección de Asamblea Nacional. Si a mí me hablan de un escenario distinto, yo no tengo nada que conversar. Es como cuando me dicen, no, que hay una reunión o alguien se va a reunir con la gente de la dictadura. Yo no cuestiono al que se reúna con la gente de la dictadura si el objetivo es lograr establecer mecanismos para que Maduro salga del poder que usurpa. Reunión para cohabitación es lo peor que se puede hacer y es una irresponsabilidad y hasta un acto de traición a la patria. Así que yo creo que en eso somos coherentes, mantenemos nuestra posición y esa posición es totalmente clara. Es más, te voy a decir algo, María Alejandra. Yo formo parte de un grupo donde están Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primero Justicia, las minorías, la directiva de la Asamblea Nacional. Y en ese grupo hemos estado conversando todos estos días y durante mucho tiempo, y yo no he visto que haya habido la primera discusión en ese grupo de algún escenario electoral como el que tú planteas, que sería, por ejemplo, un escenario para ir a una elección falsa de Asamblea Nacional con este mismo Consejo Nacional Electoral. Eso no tiene sentido porque eso no va a resolver ningún problema en Venezuela. El problema en Venezuela está en lo que ha generado Nicolás Maduro y la necesidad desesperada que tiene este país es salir de ese escenario. Diputado, justo Nicolás Maduro hace algunos días se refería a Juan Guaidó como prófugo de la justicia. Yo le pediría un comentario al respecto. Si finalmente el equipo que acompaña o que conforma el régimen venezolano decide actuar en esa dirección, ¿cuál sería la reacción del Parlamento venezolano? Supongo que se han paseado ustedes por ese escenario, lo escuchamos. Yo quisiera saber con qué autoridad un señor que ha sido cuestionado en el mundo entero, que está reconocido como una persona vinculada al narcotráfico, vinculada al terrorismo, vinculada a la guerrilla, vinculada a todo lo malo que significa
cercanos a países como Cuba, Irán, etcétera, etcétera, puede tener autoridad para venir a decir que fulano de tal, en este caso Juan Guaidó, es una persona vinculada a delitos, es un prófugo de la justicia? Eso no tiene absolutamente ninguna condescendencia, ni con la realidad, ni con la decencia, ni con nada. Maduro no tiene autoridad. Ahora, que abusa del poder, claro que abusa del poder. Bueno, fíjate lo que ha pasado con la Embajada de Francia, cómo se han convertido en perseguidores de la Embajada de Francia, acosadores de la Embajada de Francia, violando todos los estatutos internacionales. Bueno, dicen que Guaidó está allí. Entonces, yo creo que tiene que haber un poquitico, aunque sea un poquito de decencia. Es que eso no, yo creo que Maduro nunca supo que era eso. Y entonces ahora comienzan con esa persecución. Yo creo que Juan Guaidó está preparado para lo que venga, y yo creo que Maduro tiene que prepararse para lo que puede venir en el país si toma una decisión como esa. Usted decía que el presidente de la Asamblea está allí. Es decir, lo comento porque leí en un mensaje de un representante o quien forma parte del equipo de la organización WOLA, y es defensor de derechos humanos en esa dirección. ¿Qué puede decirnos, diputado? No, eso es lo que dice la dictadura. Y por eso están acosando a la Embajada de Francia. Pero ayer Juan Guaidó estuvo en la sesión, es decir, virtualmente, pero estuvo en la sesión. Y yo creo que, bueno, todos sabemos en Caracas donde vive Juan Guaidó, y que además, si en algún lugar, a mi modo de ver, está seguro Juan, es en su casa. Juan vive en un conjunto residencial, diríamos en Maracaibo, mollejudo, inmenso. Tiene no sé cuántas torres, y él está en la última torre. O sea que para llegar a buscarlo a él tienen que pasar por todas las torres. Y con un pitazo sale toda esa gente a defender al presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Así que yo creo que donde él está más seguro es donde él vive. ¿Qué pasa si deciden actuar en esa dirección? Es decir, detenerlo o secuestrarlo, como decía un comunicado de la presidencia encargada, diputado. Bueno, es que yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad de continuar en esta lucha y de lograr que el país pueda ejercer e intensificar la presión necesaria para lograr que el cambio político se produzca. Yo creo que en año y medio la dictadura no ha hecho eso por una sola razón, por lo que tú sabes que podría pasar en caso de que eso suceda. La advertencia que han hecho distintos países del mundo con respecto a la integridad física de Juan Guaidó. Yo creo que eso ha sido algo que ha permitido que él pueda desarrollar sus actuaciones, sus actividades, no con tanta facilidad, pero bueno, libre todavía, ¿no? Y yo aspiro a que eso siga sucediendo. Es decir, ustedes cuentan con una reacción de la comunidad internacional en caso de que se concrete la detención del presidente de la Asamblea. Claro que va a haber una reacción nacional e internacional. De todos modos, yo lo que creo es que nosotros tenemos que seguir adelante y no actuar bajo supuestos que no tienen mayor certeza. Te lo digo porque tenemos año y medio escuchando a la dictadura hablar de eso, ¿no? Diciendo que es prófugo de la justicia, que lo van a poner preso, etcétera, etcétera. Y bueno, yo he recorrido calles de Caracas con Juan Guaidó y lo hemos hecho sin ningún inconveniente. Finalmente, diputado, ¿cómo replantear la estrategia de la alternativa para alcanzar el objetivo final, que es un cambio o inicio de una transición a la democracia, tomando en cuenta el programa que usted compartía con nosotros al inicio, que pasa por, bueno, la falla de prácticamente todos los servicios públicos, escasez de gasolina, una crisis humanitaria que avanza y que se va a agravar producto de la extensión de esta cuarentena? ¿Cómo replantear entonces esa lucha? Lo escuchamos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, que son reuniones bilaterales, reuniones con grupos de partidos políticos, reuniones en el Frente Amplio, Venezuela Libre, reuniones con la sociedad civil, todo revisando la situación actual venezolana y pensando en fórmulas que nos permitan desarrollar esos mecanismos de presión en medio de este tema de la pandemia, que sigue siendo para nosotros una incógnita, ¿no? No hay en Venezuela información clara, transparente, seria acerca de todo este tema de la pandemia, y yo vivo en el estado Zulia, en este momento estoy en Maracaibo. Ellos hablan de 5 casos en el estado Zulia,
de los cuales una persona murió y 4 se recuperaron, pero entonces tú escuchas por aquí, por allá, no, que ahí en el barrio tal hay gente con coronavirus, que en el barrio tal hay gente, que por aquí hay gente, pero que fueron declarados positivos, pero que no tienen síntomas. Entonces tú no tienes una claridad de cuál es la situación de la enfermedad. Si a eso unes el hecho, no solamente de que la dictadura no da información adecuada, sino de que el número de pruebas que se hace en Venezuela no es un número representativo, como se ha dicho en distintas oportunidades, la prueba real, ¿no? La prueba que tarda varios días para darte el resultado, porque la prueba casi inmediata ya está demostrado que no tiene ninguna certeza, pues. Entonces, todo este tema del coronavirus se convierte, insisto, en un tema que es una incógnita para todos nosotros. En medio de eso, nosotros tenemos que seguir dando la pelea, y eso es lo que estamos conversando. Hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión, toda la directiva, conjuntamente con los jefes de fracción de la Asamblea Nacional y los jefes de fracción, discutiendo un poco todo eso. Hicimos una lista de actividades desde la perspectiva legislativa, desde la perspectiva de la acción de calle, etcétera, etcétera. Así que estamos en ese proceso. Yo creo que siempre es bueno, María Alejandra, detenernos un momentico en la acción, repensar todo, revisar todo y seguir adelante. Diputado Juan Pablo Guanipa, gracias por atendernos, acompañarnos desde el Estado Zulia, dirigente de Primero Justicia, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, gobernador electo por esa entidad, quien siempre recordamos sufrió golpe de Estado sencillamente porque decidió no juramentarse ante la constituyente comunal. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores
y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por RCR.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes la reacción de algunos de los representantes de sectores productivos en nuestro país que han pedido, entre otras cosas, que se revise la medida de extensión del estado de alarma y cuarentena por 30 días más en nuestro país. Un dato, solo el 15% de empresas en Margarita asegura poder sobrellevar la cuarentena por 3 meses, tal y como lo reveló una encuesta de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta. Para hablar acerca del impacto que va a tener esta decisión del equipo de Nicolás Maduro, saludamos a Leonardo Muniac, economista. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo a todos tus radioescuchas, Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de este tema. Le pediría una primera valoración. Hemos leído el cálculo o las proyecciones de algunas firmas venezolanas que hablan de una caída de nuestra economía por encima incluso del 30% si las cosas siguen como van. No sé si es posible hacer esta proyección. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mire, en principio, recuerda que venimos de una contracción en nivel de actividad económica de un 35% aproximadamente en el 2019. Venezuela acumula, como tú sabes, y eso es lo nuevo, casi un 70% de caída de diciembre de 2013. Y hoy la economía venezolana tiene un tamaño relativo más o menos de unos 70.000 millones de dólares. Eso es más pequeño que Guatemala, que tiene 86.000 millones. O sea que ya te puedes imaginar que una economía que era más o menos 400.000 millones hace unos 7, 8 años atrás, te das cuenta que ha perdido 2/3 partes de su valor. En consecuencia, para el año 2020, se estaba estimando más o menos una contracción económica de un 10%. Tú dirás, oye, eso es mucho menos, gracias a Dios, que el año 2019. Pero el problema es que hay un momento que ya no te puedes empobrecer más. Lo cierto es que todo cambió con COVID-19. La realidad es otra hoy. Las estimaciones que el Fondo Monetario hace 3 semanas atrás presentaba con un escenario de confinamiento en la primera parte del año, luego una etapa ya de apertura, por supuesto de apertura parcial, con algunas restricciones, y luego una etapa más de recuperación entre septiembre hasta más o menos primavera del 2021. Con ese cronograma más o menos, la economía venezolana debía contraerse en un 15%. Nosotros desestimamos esa información, creemos que la contracción va a ser mucho más importante, que puede estar por encima del 20-25% para este año. Pero más allá de esa estimación, el gran tema es el siguiente. Tú tienes lo que se llama el dilema de la doble curva, la curva sanitaria versus la curva de la economía. En otras palabras, cuanto tú más quieras aplanar la curva sanitaria para sencillamente tratar de suprimir a COVID-19, porque una curva más puntiaguda significa que el número de contagios va incrementándose exponencialmente, complicando por completo el sistema de salud pública. Entonces tú, en la medida que practicas el confinamiento, la cuarentena, el aislamiento social, tú con eso buscas suprimir la supresión de COVID-19 y su potencial propagación. Pero en esa medida que tú haces eso, tú debes estar consciente que estás cerrando la economía, las empresas están paralizadas, no están produciendo, no están vendiendo, no están cobrando, pero sí están pagando sueldos y salarios, lo que significa pérdidas operativas en sus operaciones, y lo que tiene más adelante son quiebras. Y que es importante que una vez que tú has logrado cierto éxito en el proceso de aplanamiento de la curva médica, de la curva sanitaria, tú comienzas a aperturar la economía, porque la contracción económica puede definitivamente ser mayor. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que tú quieras aplanar más la curva de contagio, en esa medida tienes que estar entendiendo de que vas a profundizar mucho más la curva de la recesión hacia el pozo depresivo,
lo cual obliga al gobierno a tener más holgura fiscal, mayor capacidad económica, mayor capacidad fiscal para poder formularte, arbitrarte políticas anticíclicas con que atenuar el impacto de la recesión. Por ejemplo, los Estados Unidos, este año se estima que la economía va a caer más o menos un 5,9%, no porque va a ocurrir eso todo el año, no es que tienes una contracción muy importante en la primera parte, en el primer trimestre, una más profunda en el segundo trimestre, pero luego comienza la etapa de apertura a partir de junio, donde hay cierta estabilización y luego recuperación, y el saldo neto final es que la economía se contrae 6%, pero cuidado, en la primera parte del año te estás contrayendo cerca de 14 puntos, 13 puntos, recuperas parte del tercer trimestre y ya en el cuarto trimestre, primavera del 2021, la economía entra nuevamente a la senda de crecimiento. Por eso que el saldo neto termina siendo 5,9%, pero ya la última parte del año te estás recuperando. El problema está que si tú mantienes el confinamiento el resto del año, la contracción económica puede llegar a niveles, en el caso de Estados Unidos, no de 5,9, sino de 9, 12, 15 puntos de caída, o sea, 3 veces lo que se experimentó en la Gran Depresión, y eso no lo aguanta ninguna economía. En etapa solamente de confinamiento ya tienes 33 millones de desempleados en Estados Unidos, de los cuales el 42% de esos desempleados no van a regresar a puestos de trabajo porque las empresas habrán desaparecido ya. Eso es muy grave. En consecuencia, tienes un gobierno que se ha formulado un plan de estímulos fiscales de $2 trillones para rescatar empresas, para inyectarle dinero a los norteamericanos para que puedan gastar los famosos cheques de $1.200 mensuales con el objetivo de atenuar el impacto de la recesión. Entonces, ellos han comprendido claramente que aplanar la curva de contagio supone necesariamente profundizar la recesión, pero también contar con la holgura fiscal, la capacidad económica para poder atenuar el impacto de la recesión. Eso no está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela estás confinando la economía, estás profundizando la recesión sin ningún tipo de blindaje, sin ningún tipo de capacidad económica, fiscal, de holgura con que atenuar el impacto de la recesión. Es decir, profundiza la recesión extendiendo el confinamiento sin ninguna suerte de apertura de la economía, y lo que está provocando es quiebra masiva de empresas. Nadie lo va a poder aguantar, porque te hace falta lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, donde los gobiernos han entendido que el confinamiento implica necesariamente profundizar la recesión y por lo tanto aplicar políticas anticíclicas de inmediato que vayan a atenuar el impacto de la recesión que es producida por el propio confinamiento para poder suprimir a COVID-19. Bueno, yo le pregunto a nuestro invitado, porque en realidad nuestro país habría que compararlo con naciones como Yemen, República del Congo o Afganistán, especialmente vulnerables según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Estamos hablando de países que ya en 2019 estaban atravesando una crisis humanitaria compleja, como el caso de Venezuela. El impacto de una situación de esta naturaleza para una nación como la nuestra, y luego cómo recuperarnos, tomando en cuenta, insisto, la vulnerabilidad de tantos sectores, muchos de los cuales, por cierto, tienen que sobrevivir con un promedio de $2 mensuales. Pienso en los viejitos, en los pensionados de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? El problema es gravísimo. Te estoy informando lo siguiente. En los pronósticos que se han hecho de caída de la economía mundial están considerando 3 etapas de COVID-19. Una etapa de confinamiento, de aislamiento social, de cuarentena, que va a ir más o menos de febrero hasta mayo 2020. Una etapa de estabilización donde comienza la apertura con algunas restricciones, va a variar por sectores económicos, y luego una etapa de recuperación que se estima comienza en septiembre-octubre. Con esas etapas se ha hecho un pronóstico de caída de la economía mundial, por ejemplo, de 3%, donde eso equivale más o menos para un PIB mundial de $87 trillones, una pérdida de casi 9 trillones más o menos de creación de riqueza.
Y con ese escenario, María Alejandra, se está estimando de que puede haber 135 millones de nuevos pobres que se incorporan al mundo. Si la caída es un poco más al 10%, estamos hablando que puede llegar hasta 500 millones. Por lo tanto, Naciones Unidas, que no es ningún organismo que hable de religión y que hable religiosamente, te está diciendo que la catástrofe puede ser de características bíblicas, donde pueden morir este año de hambruna 249 millones de personas. Y ahí entran los venezolanos. Ese es el gran problema. Dentro de ese periodo, dentro de ese cálculo, están los venezolanos metidos. ¿Y por qué razón? Porque todo va a depender de cuál es la holgura fiscal, la capacidad económica que tengan los diferentes gobiernos para atenuar los impactos de la recesión que la propia cuarentena está produciendo. El problema es que cuando tú hablas de Chile, de Colombia, de México, de la mayoría de los países de América Latina, y te preguntas de dónde vienes, todos son países que vienen de un crecimiento económico en el año 2019, con elevados indicadores de bienestar. Cuando le preguntas a Venezuela de dónde viene de una contracción de 35 puntos en medio de una espiral de carácter hiperinflacionaria. Es decir, que tú estás más vulnerable que nadie. Estás en la cola completa de los indicadores de bienestar y de capacidad como país y especialmente como gobierno para atenuar los impactos de la recesión, que ya la arrastra desde el año pasado. No quiero ser fatídico ni agorero, pero realmente es sumamente preocupante la situación y por eso es que el sector privado te está pidiendo con emergencia, vamos, por supuesto, con la debida prudencia, a aperturar la economía. ¿Pero por qué no la puedes aperturar? Tú lo sabes muy bien, porque no tienes gasolina, porque no tienes electricidad. Es decir, tú volver a encender la economía venezolana significa mayor demanda de combustible para la termoelectricidad, por ejemplo, y producir electricidad, pero por otra parte para poder vender gasolina, que ya no produce y que tampoco puedes importar porque asistes a una caída vertiginosa del mercado petrolero, donde Venezuela enfrenta una tormenta perfecta de los precios sin ningún tipo de blindaje. Así que entonces la gran salida para Venezuela definitivamente es recibir ayuda económica internacional, financiamiento internacional como lo está recibiendo el resto de América Latina para poder atenuar los impactos de la recesión. El tema es muy grave, es grave a nivel mundial, es grave a nivel regional, pero en el caso venezolano podemos estar en presencia de un pandemonio. Leonardo Muniac, 1.000.000 de gracias por atendernos, como siempre, acompañarnos economistas, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca del impacto de esta crisis y de la medida que se anunció ayer, la extensión de la cuarentena por 30 días más en una nación como la nuestra, que está en una lista con países como Yemen, República del Congo y Afganistán, de naciones vulnerables ya en 2019, que ahora le toca lidiar con esta emergencia o crisis sanitaria. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la orimulsión. El 90% de todo el crudo extrapesado que existe en la Tierra se encuentra en la faja petrolífera del Orinoco. ¿Cómo transportar ese petróleo, que en condiciones ambientales es pastoso, casi sólido? Fue uno de los problemas fundamentales de la industria petrolera hasta la creación de la orimulsión. En los años 80, un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, mejor conocido como INTEVEP, con la colaboración de universidades locales, principalmente la Universidad de los Andes, iniciaron la búsqueda de soluciones científicas y técnicamente viables al transporte del crudo extrapesado. ¿Cómo convertir esta materia viscosa en un líquido fácilmente transportable por oleoductos sin que pierda sus propiedades? La respuesta estaría en el uso de compuestos llamados surfactantes. Los surfactantes son sustancias químicas que permiten, entre otras cosas, la mezcla de compuestos insolubles como el agua y el petróleo, dándole la fluidez necesaria para viajar a través de oleoductos. Así, la orimulsión nacería como una mezcla de 70% de crudo extrapesado, 30% de agua dulce y una pequeña cantidad de surfactantes que estabilizan la mezcla. Un surfactante, basado en alcohol, reemplazaría posteriormente la versión original basada en fenoles, mejorando las propiedades de transporte del combustible y eliminando los problemas de salud asociados al uso de fenoles. La orimulsión representó, sin duda, un logro excepcional de la investigación científica y tecnológica nacional. En el mercado energético mundial, se considera como un nuevo combustible con potencial aplicación en la industria eléctrica. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de la comunidad internacional y en general, bueno, las discusiones que se están dando en la alternativa democrática, saludamos vía telefónica al diputado William Stávila, diputado de la Asamblea por Mérida, representante de la Comisión de Política Exterior, presidente de la Comisión Internacional del Parlasur, dirigente de Acción Democrática. Diputado, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias, María Alejandra. ¿Cómo está la salud? Bien, diputado, con mucha preocupación a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo iniciaría conversación a partir de la investigación abierta en la Asamblea, digamos, las opiniones encontradas de la alternativa en torno a los últimos acontecimientos, esta supuesta incursión con peñeros a nuestro país. Yo le pedí un comentario. Primero, Justicia emitió un comunicado, conversamos con el diputado Juan Pablo Guanipa. ¿Cuál es la posición de Acción Democrática en torno a estos hechos? Lo escuchamos. Bueno, mira, ADE ha tenido una posición clara, en el sentido pues de que para nosotros es importante desarrollar la agenda que ha estado establecida, que es el gobierno de transición, el gobierno de emergencia nacional, que se operativiza a través de un Consejo de Estado, que desemboca pues en unas elecciones libres y transparentes. Esa es la agenda que ha venido planteando el presidente Guaidó y que nosotros hemos tratado de impulsar. Por supuesto que surgen estos hechos de hace 15 días de la situación de Macuto. Yo creo que ya el presidente Guaidó lo ha aclarado, de una operación en la que no está involucrado
ninguna estrategia del régimen ni de los partidos políticos, porque ni siquiera estuvieron informados. Y ya las dos personas responsables directamente renunciaron a esos cargos de comisionados. Y yo creo que en esto lo que hay que estar claro, que la narrativa que ha querido desarrollar el régimen es buscar que de Colombia y que los Estados Unidos se divorcien de la alternativa que significa Juan Guaidó, acusándolos como que si ellos son los que estuvieran perpetrando y financiando esta operación, que como ya se ha venido diciendo fue infiltrada desde el inicio y fue financiada por gente afecta al régimen. Y lo más macabro de todo es que ellos sabían que eso iba a ocurrir y sin embargo, lejos de abortarla, lo que hicieron fue matar gente y violar los derechos humanos de las personas que han sido detenidas. Entonces, ese comunicado de Primero Justicia, pues tiene, bueno, su razón de ser en cuanto a la posición de Primero Justicia. Yo soy de los que pienso que cualquier cosa debe dirimirse internamente con toda la contundencia y con toda la fuerza que se tenga que hacer, pero buscar más agotar esas cuestiones internas a los efectos de cualquier corrección que se tenga que hacer, que se haga y seguir hacia adelante, que es lo importante. Frente a esta situación que estamos viviendo permanentemente, no me estás preguntando, pero te lo voy a decir. Yo tengo desde el viernes, ya ha salido por redes, la presencia del CELIN en una forma intimidatoria cerca de la casa donde yo vivo en Caracas. Cuando ellos entraron a la zona, preguntaron que si yo vivía en la zona, después dijeron que ellos no se iban si no mediaban órdenes superiores. Eso está ocurriendo en este momento, y está ocurriendo contra todos los diputados y la Asamblea Nacional, y contra periodistas, y contra médicos, y contra toda persona que de alguna forma, por la vía de los medios de comunicación, expresen informaciones que no son del gusto de los. Entonces, frente a ese cuadro, nosotros lo que tenemos es que fortalecer esa agenda, de que se dé el gobierno de emergencia nacional, que haya la presión contundente a nivel internacional, que prosigan las sanciones individualizadas incluso, y luchar a nivel internacional con una agenda que compite con nosotros, que es la agenda del coronavirus. Esa agenda compite con nosotros, por eso que es importante fortalecernos más en lo unitario, en lo estratégico y en lo político, para que podamos tener más efectividad a nivel internacional. Bueno, esta acción de los cuerpos de seguridad está ocurriendo también en la sede de la Embajada de Francia, diputado, sí. Lo cual provocó que el gobierno francés llamara a consultas a el representante diplomático de Nicolás Maduro y emitiera un comunicado por el corte, por cierto, de servicios eléctricos, además del despliegue de funcionarios de seguridad en esta sede diplomática en Caracas. Ahora, yo le pregunto, diputado, no sé si ha leído usted esta entrevista del diputado Hernán Claret Alemán, no sé si él todavía milita en Acción Democrática, pero él en conversación con la periodista Sebastiana Barraez, reconoce haber participado de alguna manera en estos planes infiltrados por el equipo de Nicolás Maduro. ¿Qué posición tienen ustedes en relación a este tema? Bueno, mira, Hernán ha sido compañero de lucha y de trabajo en la fracción parlamentaria de la Asamblea Nacional. A él le ganaron la inmunidad parlamentaria. Cuando salió electo diputado, tenía una medida judicial en contra desde el punto de vista político. Yo tengo de él una buena opinión, porque lo considero pues una persona trabajadora, fue alcalde incluso. Pero por supuesto, creo que estas son decisiones más bien personales. Pero bueno, ni a mí ni a ninguno nos manifestó eso, excepto el video que todos vimos, en donde él se adjudica, mejor dicho, participar en la acción esa suicida que el propio Rendón dijo que había ocurrido hace 2 semanas. No es una posición de Acción Democrática, ni está, vamos a decirte, avalado porque forme parte de una estrategia nuestra. Más bien nos preocupa su estado, su situación de vida. Él se encuentra en Colombia y los tentáculos del régimen por la vía de los servicios de espionaje cubanos son poderosos. Y yo supongo que él debe tener alguna protección internacional en Colombia. Pero debo decirte
que es más una posición personal de él. No responde a una posición de la fracción, ni fue discutida en la fracción, ni con la alta directiva del partido, ni de los jefes de presión. Es una posición personal de él. Ahora, sobre la estrategia, diputado, le preguntábamos a el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, es decir, la táctica planteada desde la alternativa para alcanzar el objetivo de una transición a la democracia, tomando en cuenta la crisis que afecta a nuestro país, que se agrava ahora con esto del coronavirus y la extensión de la cuarentena, que nos ubica en escenarios francamente preocupantes para la población más vulnerable de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, lo primero que es una violación flagrante de la Constitución, porque un estado de alarma, un estado de excepción tiene que ser autorizado por la Asamblea Nacional. Eso no lo están haciendo. Ya nos tienen acostumbrados con los famosos estados de emergencia de hace 3 años, que los prorrogan y no piden autorización de la Asamblea. Ellos utilizan eso para perseguir, como lo estamos viendo, en el caso mío particular, en el caso de la Embajada de Francia, es más, de un dirigente que me acaba de llamar a mí de Bailadores, un abogado que se llama Freddy Contreras, hace ratico me llamó, que fue un programa de radio, cuando salió estaba el SEBIN esperándolo y diciéndole que había una orden de aprehensión contra él, un dirigente comunitario social de un municipio porque estaba protestando porque no había gasolina en una zona productora. Eso te da cuenta de la escala represiva a todos los niveles que el régimen está adelantando, valiéndose de la pandemia para seguir empujando su proyecto totalitarista. Eso nos obliga a diseñar mecanismos operativos de comunicación y de trabajo político. Te confieso que a mí me preocupa, porque mientras nosotros estamos, vamos a decirte, aislados en nuestros hogares, en nuestras casas, el régimen está haciendo activismo social, activismo político, valiéndose de las misiones barrio adentro, del activismo político cubano, un país ocupado, y están haciendo esa normativización de la sociedad, utilizando además la coacción por la vía del SEBIN. Y en el caso, por ejemplo, como de las bolsas CLAP, a mí me consta que hay gente que han quitado las bolsas CLAP porque han detectado que no son láteres del régimen. Entonces, eso me planteo como una preocupación. Sí tenemos que evaluar el mecanismo de acción nuestro, por eso es muy importante la unidad, y en segundo lugar, presionar a nivel internacional, que se siga presionando. No se puede desistir de esa presión internacional, y en ese sentido los Estados Unidos han sido mucho más contundentes y claros que otros países, fundamentalmente de Europa, que dependen de decisiones colectivas. Así puede que yo creo que en este momento más duro tenemos que dar, más denuncias tiene que haber, no nos podemos amilanar, no quedarnos callados, sino antes por el contrario, hacer de la denuncia, que es el arma poderosa que todo demócrata tiene y que todo dictador le tiene miedo a la denuncia, por eso las acallan y por eso atacan a los medios de comunicación social. Finalmente, diputado, el primer vicepresidente de la Asamblea negaba que la agenda electoral esté en discusión entre los partidos que hacen vida en la alternativa, tomando en cuenta la gravedad de la crisis que atraviesa a nuestro país. ¿Usted comparte esta apreciación o no? ¿Cuál es la posición de ADEG en torno a este tema? No te entiendo la pregunta, permítame que me la repita. Sí, yo le preguntaba al primer vicepresidente de la Asamblea sobre la agenda electoral, la participación o no en comicios a finales de este año. Él decía que eso no estaba planteado y que había allí unidad de criterio entre los partidos que hacían vida en la alternativa, que en las actuales condiciones eso, digamos, no era una posibilidad, mucho menos con Nicolás Maduro en el poder. ¿Cuál es la posición de ADEG en torno a este tema? Bueno, mire, en este momento ya nos quedan, son 6 meses del año. Tenemos que ver la realidad por 6 meses, más allá de enero del próximo año. Mantener el gobierno de transición de emergencia y la actitud que va a asumir el régimen de a lo mejor convocar unas elecciones y establecer una agenda con su propio CNE y con la Asamblea Nacional que ellos tienen controlada por la vía de los diputados CLAP. Yo creo que nosotros debemos mantener la unidad. Ahí no debe haber jugadas individuales. Cada quien expresar internamente sus opiniones y cualquier decisión que surja tiene que ser una decisión avalada por la unidad de los factores que en este momento están respaldando la presidencia de Juan Guaidó. Algunos critican a Guaidó, algunos hablan de que en este momento hay que
presionar la intervención militar y que él tiene que buscar un mecanismo de no cohabitación con el régimen. Yo creo que esos son ataques por los blancos que no tienen sentido, porque si alguien ha expuesto su vida, incluso el propio Guaidó, y cada uno de nosotros la exponemos a nuestro nivel, simplemente llevamos una estrategia, y esa estrategia está planteada en un marco de transición que la comunidad internacional ha avalado y que hay que presionar para que eso se dé, y establecer un programa pues de concienciación del pueblo, porque mientras Maduro siga en el poder, ni vamos a tener elecciones libres, ni mucho menos vamos a tener felicidad y paz para el pueblo venezolano. Aquí no va a haber ni pan para la boca, ni trabajo para los brazos del pueblo mientras Maduro siga en el poder. Diputado Williams Dávila, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Diputado por Mérida, dirigente de Acción Democrática. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.